Grabando. Grabando. ¿Ya está grabando? Ya está grabando. Bueno, Esperemos que salga bien. A ver si es una de muchas. ¿Mm? A ver si es una de muchas. Bueno, tengo aquí mi chuleta. Porque es la primera vez, así que solo que decirte que no hay respuestas ni correctas, ni incorrectas, ni nada. Todo lo que respondes está bien. Si dura 5 minutos la respuesta está bien. O si es una pregunta y una respuesta de sí y no, también está bien. No hay obligación de contestar nada. estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo. Pues empezamos con Tomás, mi padre. Papi, ¿en qué década naciste? ¿Año o década? ¿Qué quieres decir? Bueno, yo nací en noviembre del 43, 4 años después de acabada la guerra civil española, y y un año antes de que acabase la Segunda Guerra Mundial. Como es lógico, no tengo recuerdos de aquella época. Pero lo que sí parece ser que durante la Segunda Guerra Mundial, en España, a pesar de haber terminado la Guerra Civil, los 40 no fueron malos porque había mucha necesidad de artículos de alimentos para los franceses, y, en fin, para los combatientes de la Segunda Guerra Mundial. El problema vino cuando acabó la Segunda Guerra Mundial. Se empezaron a reducir los envíos de alimentos a Europa, y entonces vino unos años, parece ser que era de hambre. Naturalmente, yo no recuerdo haber pasado hambre, pero mi madre sí parece ser que cuando yo tiraba el pan de rabieta, pues ella lo recogía y se lo comía, porque parece ser que había bastante carencia de alimentos. Y eso fue, yo no recuerdo nada de eso, pero fue unos años ahí, después de la Segunda Guerra Mundial, en las que en España hubo hambre, había carencia de alimentos. Entonces, lo que sí recuerdo que había extraperlo, se vendían alimentos bajo cuerda. Por ejemplo, el aceite de oliva, la gente con bicicletas de Albacete se iban a Jaén y traían como un saco, como si fuese un saco, pero un saco impermeable, lógicamente, como de piel, un saco de piel lleno de aceite. O sea que la gente bajaba hasta Jaén con la bicicleta para subir un saco de... Yo calculo que podría haber unos 40 litros de aceite en cada bidón. Y a pesar de eso, la gente bajaba y hacía extraperlo. El extraperlo era venderlo a escondidas. Y eso es... Pero yo nunca tuve carencias, por lo menos que recuerde, en lo básico. Y como lo otro no lo conocía, pues yo no pasé carencias. Justo era la segunda pregunta que te quería hacer, que cómo recordabas tu infancia. Pues yo Ya no solo por esto que estás diciendo, sino no sé, historietas con algunos amigos o... No, yo recuerdo que, pues, como los niños, pues normalmente jugábamos principalmente en la calle, porque prácticamente no había vehículos. Y jugábamos en la calle y en las llamadas eras, que es donde la cosecha de trigo, de cebada, donde se separaba el grano de la paja, donde se trillaba, y allí luego se separaba el grano de la paja. Entonces eso estaba allí todo el año, aunque no estaba bien mantenido, pero estaba suficientemente mantenido para que, poniendo 2 piedras, y además eran grandes, pues con 2 piedras se ponían las porterías en 2 sitios, y allí pues se jugaba a la pelota. Y en las calles menos, pero entre las calles y las eras, pues allí se gastaban las energías correspondientes.
Un poco de fechorías también, ¿no? Con No, otros niños. fechorías no, no, no. Fechorías, pues hombre, yo ya era un poco ya más mayorcito, pues recuerdo que había una fila de árboles allí en las afueras de mi pueblo y pues íbamos, como digamos, a robar almendrucos, por decirlo de alguna manera, con los pantalones bombachos, Ujú. que son los pantalones que se cierran en la parte inferior y te quedan, pues eso. Y entonces ahí nos metíamos los almendrucos. Ujú. Y no se veía que llevábamos nada, pero llevábamos las piernas llenas de Ujú. almendrucos. Pero vamos, que eran pillerías de nada, pillerías de nada. Totalmente visto ahora aquello era pues como Ah, no, nada. una broma. Pero entonces, ¿no? Porque Ya, los, claro. los guardas te cogían, te cogía y se lo decían a tu padre. Y claro, tu padre cogía y te ponía el culo como un tomate. Pero realmente eran pillerías de nada, de nada. Así, eso cuando era niño, ya cuando fui siendo mayor, bueno, cuando ya fui un poco ya más mayor, pues prácticamente la diversión era pues salir por las tardes a dar un paseo por la calle de la plaza, que era la concurrida, por el jardín, en el verano en el jardín, y en fin, eh, no había nada especial, pues siempre no recuerdo ningún amor especial de ninguna chica con esa edad. Ni siquiera ya Entonces, siendo adolescente. ¿eh? Ni siquiera ya siendo adolescente. Ya, bueno, A lo mejor con 14, 15. ya a partir de los 15 y tal, ya empezó la cosa a cambiar un poco, pero hasta entonces prácticamente pues me llevaba mi hermano de la mano, íbamos por ahí a dar un paseo por el pueblo, porque no tenía sentido ir a otro sitio. Ir a los toros, que te dejaban pasar, en el último toro te dejaban pasar, pues pasabas. En fin, pequeñas cosas de esas que realmente ahora son como un chiste. ¿Eh? Pero en aquel momento pues era la forma de divertirse, porque dinero no había. Lo más que había eran pues 10 céntimos. Yo recuerdo que me daban 10 céntimos de peseta, que eso 10 céntimos de peseta. 10 céntimos de peseta. Si un euro son 165 pesetas, es un euro, imagínate lo que era la décima parte. Bastante menos de un céntimo. O sea, bueno, 10 céntimos era. Y con eso, pues en un comercio que había allí al principio de la calle, la hermana Teresa, que llamábamos, la señora Teresa, una señora mayor, nos preparaba un cucurucho de papel estraza y ahí echaba unos garbanzos tostados, garbanzos torrados, echaba pipas, echaba chufas, echaba un revuelto y ya tenías para pasar la tarde comiendo chucherías con 10 céntimos. Con 10 céntimos. ¿Cómo han cambiado las cosas, eh? No ganan las cosas. Así No que, ganan las cosas. pero vamos, luego ya, cuando ya fui un poco mayor, entonces ya lo que me iba a ir al cine, a Gallina. Gallina era el gallinero, la parte de arriba. Ujú. Y eran dos películas que se repetían dos veces. Pues me iba a las 4 y salía a las 10. Me veía las dos películas dos veces. Y así pasaba la tarde. Ujú. Y bueno, y si tenías un poco, te quedaba algo, pues comprabas unas pipas y todo el gallinero estaba lleno de pipas, de cáscara de pipas, como es lógico. Y luego, pues claro, ir a butaca, el patio de butacas lo veías desde arriba, porque la gente más pudiente o tal, pues iban a butaca, ¿no? Y la prole íbamos a Gallina, allí, a ver películas generalmente de tiros, películas de tiros. Y cuando el bueno iba ya a punto de coger el bueno estaba a punto de coger el malo, se formaba ahí un pataleo arriba y iba acompañando al caballo que iba más rápido que el del otro. Aquello era espectacular, pero bueno, es lo que había, era la forma
es la forma de pasar el domingo. El domingo, porque el sábado ni el sábado era un día, no era normal, pero casi. Y mucha gente trabajaba también el domingo por la mañana. Muchas veces la gente que tenía un empleo fijo, pues aprovechaba el fin de semana para trabajar, si tenían alguna pequeña parcela o cosas de esas, aprovechaban para trabajar. O para hacer alguna chapuza, para ganarse algún dinerillo extra. Y realmente la fiesta era el domingo por la tarde, no era desde el viernes como ahora, era prácticamente desde el domingo por la tarde. Los que no hacían estas cosas, pues a misa de 12 y allí con el cura de espaldas, el cura mirando al sagrario, porque antes las misas se celebraban, el cura no podía darle la espalda al sagrario. Entonces el cura estaba siempre mirando al sagrario. O sea, el cura daba la espalda a la gente. Entonces el cura le daba la espalda a los feligreses. Y además eran parte de ellas en latín, con lo cual los monaguillos aprendían las 4 respuestas en latín y eran los únicos que se enteraban de algo, porque los demás... ¿En qué momento cambió? Pues eso cambió ya con, pues no sé, en los años 50 empezó a cambiar aquello, 60, los años, entre 50 y 60 ya empezaron a poner los altares en la parte un poco más fuera, porque antes no había esas mesas como altar, era el altar y el altar. Y ya pues ya se empezó a decir misas dando la espalda al sagrario y mirando a los fieles. La misa seguía siendo la misma. ¿Eso Y latín? No, ya se empezaba a decir en castellano. O sea, En algunos sitios, en otros sitios todavía se decía en latín. Y los monaguillos, pues lo único que hacen es pues, estar allí con el cura y contestar las 4 o 5 palabras que se contestan a lo largo de la misa, pues lo mismo antes igual que ahora, exactamente lo mismo. Así que allí se pasaba uno el domingo por la mañana a misa y por la tarde pues al cine, principalmente. Especialmente en invierno, que hacía frío, bueno, te metías en el cine a las 4 y estabas calentito hasta las 10. Y salía y luego a cenar y a casa. Y al día siguiente, pues, los que iban... Al día siguiente, los que estudiaban, pues los que estudiábamos, pues al instituto. Y los que no estudiaban, para trabajar. Porque a partir de los 12 años, el que no estudiaba se iba a trabajar. Normalmente de aprendiz de fontanero, de aprendiz de pintor, de aprendiz de mecánico, y no cobraban nada, iban simplemente aprendices. Y por ese motivo muchos con 18 años ya eran oficiales de fontanería, ya eran profesionales, porque siempre se ha dicho que abusaban de los aprendices. Pero es que realmente muchos eran aprendices sin necesidad por parte del empresario. Pero bueno, como no le costaba nada, pues el mecánico tenía que ir a buscar, para que no fuese el oficial de turno, a buscar bujías en la tienda y estarse allí 2 horas o 1 hora hasta que le despachaban, pues mandaban al niño, y aunque estuviese allí 2 horas para que le dieran las bujías, pero bueno, mientras el oficial estaba trabajando. Y los pintores y todos, ¿no? Por lo mismo, limpia el cubo, trae la brocha, no sé qué, en fin, era una forma de aprender, pero efectivamente en la calle no había nadie ocioso. Y lo segundo, que ya con 16 y 18 años muchos ya eran profesionales totalmente curtidos en el aspecto. Y muchos de ellos ya montaban su propia empresa. Con 18. Con 18, un compañero mío, pues sacaba matrícula en todo. Y su hermano estuvo en 2 cursos y se fue a trabajar de mecánico. Pasaron unos cuantos años y entonces el inteligente que se hizo, me parece que fue profesor de matemáticas y bueno, estuvo aquí en Madrid, volvió allí de profesor. Estaba un poco zumbadillo, era tan inteligente que ya se pasó y terminó de profesor allí.
Mientras el hermano pues terminó montando un buen taller de mecánico y siendo un buen y ganando dinero. O sea que muchas veces no siempre aquellos que destacan en los estudios triunfan luego en la vida. Hay muchos que en los estudios no destacan y en la vida profesional sí. Y este, por ejemplo, es un caso típico de eso, típico de esos. Y me parece que creo que fue al profesor Tierno Galván, el que fue alcalde de Madrid, uno de los médicos que le atendió, pues era un chico de Villarrobledo, tal Ballesteros creo que era. Se hizo famoso por eso, porque estuvo atendiendo al señor Tierno Galván. Pero grandes figuras así, no recuerdo. Y los pocos que triunfaron, pues normalmente eran de la clase baja, de la clase baja económicamente, claro. Sí, con el ansia, ¿no? La clase baja, no, era una forma inconsciente, porque realmente allí íbamos al instituto, pues íbamos hijos de agricultores, íbamos tal, iba yo, que mi padre era un trabajador fijo en una fábrica de convertir el vino en alcohol. Yo no tenía tierras ni nada de eso, pero bueno, pues no había, digamos, mucha separación, por lo menos en el tema escolar, no había mucha separación de clases por la economía. Pues éramos jóvenes, pues jugábamos juntos, íbamos a echar partidas al futbolín juntos, en fin, que no había esa gran diferencia. Pero claro, evidentemente, había gente que vivía holgadamente y otros que vivíamos dignamente, aunque yo nunca fui consciente de tener carencias. Yo nunca tuve carencias. Yo no tenía casi nada, pero tampoco, tampoco necesitaba. Lo poco que tenía lo tenía, lo poco que necesitaba lo tenía, pues yo no tenía ningún complejo ni ningún síndrome de tener cosas. Yo estaba feliz con lo que tenía. Yo jugaba al fútbol y con eso. Y luego ya, cuando un poco ya con 15, 16 años, que empecé a ir al pueblo de al lado, se casó una prima mía, me invitó, fui allí a la boda y me gustó aquello. Entonces los domingos, después de comer, me cogía la bicicleta de mi padre, con un piñón nomás, nada de cambio sin mano, un piñón, ya está. Y me iba allí a tomar lo que llaman la cuerva, es decir, el vino con azúcar y con este tipo de cosas, con los chicos que iban del Provencio al Instituto de Villarrobledo. Y allí luego al baile allí desde las 5 de la tarde hasta las 9 de la noche, por ahí, bailando con las chicas. Y luego me venía a Villarrobledo ya en la noche, y a veces mi padre se cabreaba un poco, porque claro, el vehículo que tiene mi padre para ir a trabajar y para todo era la bicicleta. Si se la dañaba, a mi padre no le gustaba mucho que me llevara la bicicleta. Pero en fin, me llevé unas cuantas collejas por la bicicleta. Pero bueno, pero en fin, y así, pues hasta, bueno, acabé el bachiller. Y la verdad es que no sabía qué hacer. Digo, bueno, y ahí es cuando apareció la mili, ¿no? Y estuve un tiempo enseñando allí un poco a escribir a máquina, enseñando un poco de contabilidad allí, con un señor que le llamaban el banco, que tenía una escuela privada que tenía pues así que, y así poco a poco pues llegó un momento que dije, bueno, es que esto no, ¿qué hago ya? Ya voy a tener 19 años y aquí no veo yo, el campo no me gustaba, yo tampoco era especialmente habilidoso en el campo, aunque estuve dos o tres veranos, un verano cogiendo hierros, 2 veranos trabajando con los albañiles, otro verano con un corredor de seguros allí en la oficina, es decir, que los veranos siempre hacía algo. Y es que no me llenaba nada de eso. Y es que tampoco había puestos
había 4 o 5 bancos, pues los botones, los aprendices de los bancos se llamaban botones, que estaban para los recados, pero claro, había 4 o 5 bancos y había botones y tal, pues tampoco. Y entonces, bueno, pues no sé, un día por ahí empezó uno a hablar de la mili, que se podía llegar a comandante, en fin, las cosas que yo creo que lo soñaba. Y dijo, bueno, pues hay que hacer la mili, de todas formas hay que hacer la mili. Así que como hay que hacer la mili, pues me voy voluntario. Oye, voluntario y bueno, si llego a comandante, pues no está mal. Y bueno, y con 19 años me fui a la mili. Y me fui a Cuatro Vientos, a la escuela de transmisiones. Y allí estuve pues, año y medio, casi 2 años. Y al terminar la formación en la escuela de transmisiones, me fui destinado al Viso, en la calle, cerca de la calle Serrano, en Madrid, Joaquín Costa, en la calle Joaquín Costa, detrás de lo que es el nodo, lo que era el nodo de Franco, casi esquina con la esta de los Delfines, con la fuente de los Delfines que hay en la calle Serrano. Ahora mismo no caigo, pero... Bueno, pues están los nuevos ministerios, enfrente de los nuevos ministerios, en la calle esa, que se llamaba Las Rondas, esas eran las Rondas, porque ahí había un tranvía que casi le daba la vuelta a Madrid y esa era una de las calles de las Rondas. Y ahí estuve otro par de años. Y ya dije, bueno, pues habrá que hacer algo. Y es cuando me fui a una academia, porque yo tenía el bachiller básico, el elemental, que eran 5 años, y hacía falta 2 años más, porque antes eran 5 años y 2, el bachiller superior eran 2 más, eran 7 años. Pues me apunté en una academia, tuve que sacarme esa especie de posgrado de bachiller y entonces me apunté a la escuela de transmisiones. ¿La que habéis estado Perdón, antes? no, me apunté para la ingeniería, para hacer ingeniería electrónica. Y ahí pues ya estaba parte en la mili y luego ya parte con la ayuda de mis padres, que era con poco dinero. En Madrid entonces se vivía con poco dinero. Yo recuerdo que por 5 pesetas, en la ciudad universitaria, por 5 pesetas comías, tenías un primer plato que podías repetir las veces que quisieras, un segundo plato y postre, por 5 pesetas. 5 pesetas. Imagínate. 5 pesetas. Entonces con poco dinero sobrevivías. Luego ya pues acabé acabé la carrera de telecomunicación y un compañero, un chico que trabajaba en Iberia, le dijo a uno de los profesores que si conocía a algún chaval y le recomendase a algún chaval para Iberia, para un puesto en los talleres de Iberia. Y bueno, pues me lo dijo a mí, fui para allá y bueno, y quedamos en que me iban a llamar para trabajar en Iberia. Lo que pasa es que yo ya llevaba trabajando un par de años en una empresa de medicina nuclear. ¿Ah, sí? Ahí cerca en la calle Barquillo, pues en todo el centro de Madrid prácticamente, a los Decibeles. Bueno, en la esquina de la 11, donde estaba la 11 en la esquina, esa calle Prim, en la calle Prim, y estuve trabajando un par de años en medicina nuclear. Luego ya por fin fui a Iberia y allí estuve en los talleres trabajando otros 2 o 3 años, hasta que los compañeros, bueno, pues decían, oye, que en vuelos se gana un buen sueldo y tal. Y bueno, pues empezamos allí unos y otros hasta que, bueno, me tuve que ir a León a hacer unas pruebas allí
de motores de avión y cosas de esas para luego hacer el examen y tener un poco de conocimiento del tema. Y es cuando ingresé en Iberia, ya en vuelo. De piloto. Ahí en vuelo ya ingresé ahí. Y ahí pues en la escuela de Iberia se fue aprendiendo y es cuando ya empecé a trabajar como piloto. Y eso ya supuso pues un cambio total en mi vida, de no saber qué hacer con 19 años, pues a tener ya pues por lo menos un trabajo agradable, bien remunerado y un trabajo ya pues vistoso. Y ahí es cuando empecé a mirar un poco hacia atrás y entonces vi que compañeros míos de la escuela, de la escuela privada, que eran inteligentísimos y que eran de lo mejorcito y tal y cual, pues prácticamente muy pocos de ellos llegaron a tener la situación social y económica que yo empezaba a tener. Entonces muchas veces, te repito el caso del chico, de los dos hermanos. El uno terminó como una cabra y el otro terminó con un buen negocio. Muchas veces, a veces juzgamos demasiado pronto a la gente, la juzgamos demasiado pronto y luego nos llevamos sorpresas. Pero también es cierto que como entonces el único vicio que podías tener era pasearte, porque no había dinero, o jugar a la pelota, o jugar los juegos clásicos de cada temporada, los bolos, etcétera, etcétera, no había, digamos, vicio. Y tampoco te podías enviciar porque no tenías dinero para estar bebiendo. Entonces lo más que te podías beber, un día me acuerdo que me bebí una gaseosa de litro, de las botellas esas que tienen el tapón, como las que tienes tú para la kombucha, y me bebí la botella entera, porque era verano, hacía calor y estaba fresquito, y estaba allí al lado de casa, al lado del jardín, el que las vendía. Y después de beberme el litro de aquello, casi me explota el estómago, porque me lo bebí, glu. Y claro, el estómago casi me explota de la casera. Entonces realmente no había, lo más que se veía era alguno que se tomaba algún vinillo de más, pero ni droga, ni todo este tipo de cosas. Era por necesidad, ¿no? Porque como eso no se tenía, por lo menos en los pueblos. En Madrid ya pues era distinto, pero en los pueblos no había prácticamente, y además si hacías alguna cosa fuera de contexto, tu padre se enteraba. Y el padre no iba a decir, el padre te cogía y te daba un repasillo y ya está. un par de collejas y arreglado. Y a pesar de eso, pues nadie se sentía menospreciado, ni nadie se sentía tan humillado, ni nadie tenía depresión. No. Unos trabajaban, otros estudiaban, y no había, cuando salíamos a pasear, pues podías tener un amigo que trabajaba en una cosa, otro que trabajaba en otra, tú estudiabas, y éramos bueno, amigos, pero bueno, una cierta amistad. Y no había discriminación de ningún tipo, ni nadie presumía, como siempre hay excepciones, pero generalmente no. La gente era normal. Y igual tú estudiabas y tenías un amigo que trabajaba en la construcción. Bueno, pues no pasaba nada. Entonces era muy distinto. Y a veces pasa eso. A veces aquellos que aparentemente van a triunfar en la vida, yo creo que pasa lo mismo que aquellos que nacen en familias con recursos económicos, que se confían, se esfuerzan menos, porque no tienen necesidad de esforzarse. Y claro, cuando se dan cuenta, pues aquellos que estaban por debajo y que tenían menos recursos y tal y cual, pues cuando se dan cuenta los adelantan. Y eso ocurría mucho. Y por eso hubo un boom, en España hubo un boom de titulados y de gente muy competente en los años 80,
y 90 porque había competencia y se podía progresar. La gente progresaba y no iban a por ti, todo lo contrario. Si la gente, tú progresabas, la gente, como por lo menos aparentemente, se alegraba de que progresases y de que mejorases y tal. Y entonces, pues claro, era una situación social distinta, pero digamos más humana, más normal, más normal. Y entonces, pues pasó eso. Muchos compañeros del instituto, pues de los que más llegaron a profesores, los que más. O sea, que tú fuiste Y claro, básicamente el que más... claro, pero profesor, pues sí, tenían su plaza. Como los profesores de instituto tenían su plaza y tenían su sueldo, pero nada más. En cambio, pues yo tenía una situación económica bastante mejor, y menos aburrida, porque era más variada. Ibas, venías, y entonces, pues claro. ¿Cuántos países has visto? Bueno, países, quedarme a vivir, por ejemplo, en Jeddah, en Israel, nos hemos quedado algunos días en el Cairo. En el Cairo, nos hemos quedado en el Cairo, Jeddah, Israel, por arriba, bueno, en Grecia, ¿cómo se llama? ¿Atenas? En Atenas. En Europa, principalmente hacíamos vuelos de ida y vuelta. Íbamos a Rusia, pero allí a Moscú, pero allí no nos quedábamos a dormir. Allí llegábamos, nos quitaban el pasaporte, solamente en el aeropuerto, nos quitaban el pasaporte, allí a toda la tripulación, y hasta que no íbamos a despegar otra vez no nos devolvían el pasaporte, sin haber salido del aeropuerto. Entonces ahí es cuando vi lo bueno que era el comunismo. Empecé a ver lo bueno que era el comunismo. ¿Entiendes? Entonces, pues... Y luego, pues, otros países... Esto era, bueno, en Londres nos quedábamos a dormir en Londres, nos quedábamos a dormir en París, nos quedábamos a dormir en Bruselas. O sea que en Europa, pues prácticamente, muchos de los países más importantes, en Roma también. Luego ya, cuando ya pasé a vuelos intercontinentales, ya es otra cosa. Pero al principio pues eran vuelos de 2 horas, 3 horas. 3 horas, ya 4 horas ya eran un poquito más largos. Pero en fin, que de tener 19 años y no saber dónde ir, y bueno, no saber qué hacer, porque las posibilidades de allí eran escasas, pues hombre, por lo menos a tener una posición social normal, bien remunerada, y además hacer un trabajo a gusto, porque a mí me encantaba mi trabajo. Esto no es muy normal, ¿eh? Eso no es muy normal. Que te paguen bien y encima te guste. Lo normal es que te paguen más o menos, pero muchísima gente hace un trabajo porque no tiene más remedio que hacerlo, pero no le gusta. Y eso es importante, el hacer una cosa que te gusta. Y bueno, y además aunque era monótono, pero no era monótono. Era monótono, pero no. Y luego, pues, Iberia no escatimaba en buenos hoteles, en buenas dietas, etcétera, etcétera, con lo cual, oye, ahora, en el aspecto familiar la cosa ya no era igual, porque claro, si estabas fuera no estabas en casa. Esa era la pega que tenía eso tenía un coste, que eran las relaciones familiares, que estaban un poco, no es que estuviesen mal, sobre todo con la pareja, porque claro, si había que estar en un festivo fuera, que era el 50% de las veces, pues claro, la otra persona pues se quedaba sola. No podías planificar un mes siguiente, no podías planificar lo que ibas a hacer, porque los servicios se recibían mes a mes. Cada mes recibías una programación. Entonces,
hasta el mes siguiente, tú no puedes decir, oye, el día 15 quedamos para cenar. Pues no puedes decir eso porque a lo mejor el día 15 estabas trabajando. En ese aspecto había que pagar socialmente a nivel local, había que pagar el beneficio que tenías por otro lado. Pero también hay muchos trabajos así. Hay trabajos así que además de no gustarte, también socialmente, realmente son, por lo menos en base a lo que se conoce como una vida social organizada, familiar, pues en ese aspecto flojeaba un poco la cosa. ¿Dirías que es lo peor de ser piloto? ¿Dirías que es lo peor de ser piloto? Bueno, es lo peor de ser piloto, o es lo peor de ser, por ejemplo, dices que tu amigo Manu, cuando está con la ambulancia, pues está con la ambulancia. Sí, pero él está en Madrid. Pero él está en Madrid. No está en Buenos Aires o en Londres. Ya, pues sí, claro. Llegaba una Navidad un año y a lo mejor te pasabas la Navidad o bien encima de un avión o te pasabas la Navidad en Buenos Aires. Que el sitio no es malo, pero claro, tu familia estaba, no estabas con la familia. Eso es lo que se paga cuando tienes un trabajo en el transporte. Todo tipo de transporte. Si eres marino te pasa igual. Y si eres camionero, pues casi lo mismo. Y además al principio, cuando llegaban las fiestas importantes, por lo menos en los aviones de corto y medio radio, el día anterior, el día de Navidad, a las 7 de la tarde, ya no había vuelos, a partir de las 7 de la tarde. Y hasta el día siguiente, después de comer, no se reanudaban. Pero poco a poco pasa como con el comercio, que antes el comercio no cerraba los domingos, los domingos no abría, luego empezó a abrir por la mañana y ya luego abre todos los días. Y los vuelos ha pasado igual. Llegó un momento en que ya no se respetaban ciertas fechas, ya daba igual que fuese Navidad que no. Vuelo y los aviones iban llenos de gente igual. O sea que todo eso ha cambiado, no sé si a mejor o a peor, yo creo que ha cambiado a peor, pero es lo que hay, Y entonces ahí pero en un principio no, desde el día de Navidad a las 7 de la tarde ya no despegaba ningún avión. Y hasta después de comer no se reanudaban las operaciones, con lo cual, y también si te pillaba en algún sitio un poco tal, te podías llevar a tu mujer contigo en el último vuelo y se quedaba contigo lo pasaba contigo. Y además te invitaban a cenar a ti y al acompañante, y además a unas cenas en condiciones. Entonces, la compañía era bastante generosa. Ahora ya no es tan generosa porque hay mucha competencia. Claro. Y no está subvencionada como estaba entonces. Pero en fin, pues continúa. ¿Cuántos años estuviste volando? Estuve 30 años prácticamente. 30 años. Casi 30 años, 27 me parece. ¿Tú se lo recomendarías a alguien que quisiera ser piloto? Pues hoy en día no sé. Claro, con las condiciones de hoy en día. Con las condiciones de hoy en día, no sé por qué, cuando yo antes de retirarme, ya el que quería ser piloto le costaba dinero. Porque las compañías descubrieron que podían tener pilotos gratis. Entonces, tenías que pagar para que te dejasen entrar en la compañía, como aparte de no enseñarte a ti a ser piloto, porque Iberia tenía una escuela. Iberia tenía escuela de pilotos. Cuando yo me jubilé ya no había escuelas en ninguna aerolínea y tenías tú que cotizarte, hacerte piloto. Mucha gente se iba a Miami y luego tenías que volar prácticamente gratis. Y luego, pues a ver si te contrataban. Es decir, que ahora ser piloto ahora es más...
hay más compañías, hay más mercado, pero la economía ya no es la que había, ¿eh? Y entonces, pues, es una cuestión ya de... Sigue siendo un trabajo prestigioso, pero, pero ya no es No es lo que era. tan interesante como lo era antes. Pero bueno, imagino que eso ocurre casi en todos los trabajos de transporte y en todos ya, porque claro, somos ya tantos que ya cuesta la cosa, pero ya no hay tantas facilidades. Antes la mayoría de los pilotos procedían del ejército del aire. Eran cuando ya dejaban de volar y lo mandaban a las oficinas, decían, yo no quiero estar en una oficina. Y se venían a Iberia. Ya sabían volar. Y claro, y seguían volando, pero ya claro, en vez de en el ejército y mandarlos al ministerio, a una oficina, pues se venían a volar al transporte público. Era también una especie de corralillo, porque unos a otros se ayudaban, como es lógico, como ha sido siempre y como sigue siendo. La gente actual se sigue ayudando. Y aunque ahora hay mucha selección y mucho currículum y tal, al final es lo mismo. Las relaciones personales son muy interesantes. Y en fin, continúa. De todo lo que has hecho en la vida, ¿de qué es de lo que más estás orgulloso? Pues hombre, lo más orgulloso que estoy es procediendo de una buena familia, pero humilde. Lo de pobre o no es relativo. Sí, depende con que lo compares. Yo nunca tuve conscientemente carencias, pero tampoco me sobraba nada. Lo más orgulloso es, bueno, pues haber salido, lo primero, haber salido de un círculo muy reducido que es el pueblo, básicamente. Y si encima de venir a Madrid, que ya es otra cosa, que ya es ampliar el horizonte para una persona que está en un pueblo, que dice Madrid, hay gente que en Barcelona, en fin, Sevilla, o sea, ya ciudades importantes. Pero yo coincidió que el trabajo que al final estuve haciendo, pues resulta que me gustaba mucho, y a mí no me importaba que fuera domingo, que fuera lo que fuese, a mí no me importaba. Yo estaba contento, y yo iba a trabajar contento, y bueno, y poco a poco empecé económicamente a ir mejorando. Entonces, aparte de mejorar económicamente y tal, yo también estaba contento con mi trabajo. Entonces, pero eso muchas veces son cosas que yo cuando estaba en mi pueblo jamás pensé que terminaría así. Es que ni se me pasaba por la cabeza, porque aparte del desconocimiento, el desconocimiento que tienes en un pueblo y a esa edad, bueno, y empezaba como máximo a tener la radio los domingos para escuchar los partidos. Éramos todos del Atlético de Bilbao y del Madrid, sí, del Madrid y del Bilbao. Del Barcelona no recuerdo yo mucho. Entonces, oye, pues el mundo era bastante pequeño. Y esto no me gusta mucho, ¿eh? Lo vacié. Bueno, tampoco llevamos mucho tiempo. No, lleva mucho tiempo. Entonces, hombre, orgulloso no sé, porque la verdad es que la suerte cuenta mucho. No es decisiva, no todo es suerte, pero yo creo que hay personas que aparte de hacer lo que hacen, tienen suerte. O están en el momento oportuno, en el sitio adecuado, ni más ni menos. Sí, básicamente. Básicamente es estar pues, en ese momento. Por eso muchas veces yo siempre he dicho, bueno, si yo no hubiese hecho esto, lo habría hecho otro. Otro que hubiese estado en una circunstancia similar, lo habría hecho. Entonces, pues eso es estar en el sitio, en ese momento pasa el tren de la suerte y te coge a ti. Podría haber cogido a otro, pero te coge a ti. Luego tampoco es gran mérito. No es gran mérito es un poco mérito
tuyo, pero también en mérito de eso, Sí, ahí está de, el de la- momento de la- indicado, de las circunstancias, estar en el sitio, Ujú. eso es lo importante, estar en el sitio. Claro, como aquel que decía, aquel catalán que decía que no le tocaba nunca la lotería. Y le dice un compañero, pero hombre, pero tú te sacas el número. Dice, pero es que hay que comprarse un número. ¿Eh? El catalán se creía que es que te tocaba la lotería por... No, hombre, hay que comprarse el número. Luego te tocará o no. Si no Y te lo pero compras, claro, te tienes que poner en la lista, porque si no te compras el número, es imposible que te toque la lotería, ¿no? Así que eso es lo que pasa en general, en general. Y muchas veces termina uno haciendo cosas que no se les imaginaba, ni de lejos, ¿no? Y yo creo que la clase media española que ha habido, la mayoría de ellos han sido gente que ha tenido suerte, aparte de que ha hecho méritos. Y en España ha habido ahí sobre el año 2000 y todo eso, en el 90, 2000, ha habido una clase media, casi todos procedentes de clases económicamente flojas, y ha sido por eso, porque la gente pues ha estado en los sitios para coger buenos trabajos, para coger buenos puestos. También es cierto que había buenos trabajos y buenos puestos, porque si no hubiese habido no se pueden coger. Pero vamos, que casi todos los de los pueblos son los que más han progresado en España. A pesar de todos los venir... que viven en las ciudades vienen de los pueblos. Claro, claro, los de los pueblos son los que más han progresado en España, a pesar de venir de una situación social y cultural, porque la mayoría, pues, la cultura que tienen es la cultura del entorno que tienen, ¿eh? Y a pesar de eso, pues cuando han salido por ahí y han visto que el mundo no empieza y termina en el pueblo, pues es gente que se ha espabilado y la gran clase media española procede de ahí. Entonces, ahora en cambio es todo lo contrario. Ahora, las cosas ahora ya son totalmente... no tienen nada que ver, no tienen nada que ver. No tiene nada que ver. Ahora ya te piensas en ir a otros países, en vez de quedarte en tu país, en ir en otros, Sí. y ya casi obligado, no porque quieras cambiar, no, es que lo tienes muy difícil, tal vez porque hay exceso de oferta, no lo sé, pero realmente somos más también, somos muchísimos más a repartir, y claro, cuanto más somos a repartir, Bueno, se toca, ¿no? menos te toca. Así que, bien. ¿Hay algo de lo que te arrepientas? ¿Algo de lo que me arrepienta? ¿O de que no estés orgulloso? Pues hombre, no, arrepentirme, no. Yo creo que siempre actué más o menos según en cada momento actué pues con el mejor criterio que yo tenía en ese momento. Ahora, a todo lo pasado ya es fácil decir, hombre, aquí si tuviese que repetirlo, ¿qué haría? Pues no sé, a lo mejor no hacía... Claro, si repito lo mismo, no tiene gracia. Y si repitiese otras cosas, no sé en qué terminaría. Entonces, en general no tengo mucho de qué arrepentirme. Algunos matices, a lo mejor haber estado un poquito más con mis padres, haber estado un poco más... Pero es que no se llevaba mucho, no había esa relación tan íntima entre los hijos y los padres, era un poco más, no sé, no tan intensa la relación de padres e hijos, no era tan intensa, porque el padre te cogía y el padre era tu padre, pero no te pasaba una. No es como ahora que los padres son los que están protegiendo al niño frente a todo. Y mientras que son niños, pues, aunque luego terminan peor, luego terminan tal, pero bueno. Pero no, en general creo que no... Hay cosas que serían mejorables a lo mejor. Pues haber leído más, un poquito, haber cogido un poco más cultural, pero bueno, hasta cierto punto, tampoco
Nunca he tenido, no soy un erudito, pero tampoco soy un analfabeto, ¿no? Así que no, generalmente, como todo en la vida, muchas es mejorable, pero no, cosas así gordas, pues no, no. Si pudieras volver a una etapa en tu vida, no sé, a los 30 años, a los 25, cuando estabas en la mili, ¿volverías a alguna? ¿Y por qué? ¿Y tuviese que volver a alguna etapa? Sí. Si tuvieras una pastilla en la que pudieras volver a tener 30 años, por ejemplo, o 40, o los que sean, ¿volverías a alguna época y por qué? Pues hombre, a estas alturas, evidentemente, la juventud, ahora sí que la juventud tiene valor para una persona ya mayor. La juventud, dice, juventud divino tesoro. Eso se dice mucho cuando eres joven. Lo que pasa es que no tiene ningún tesoro, solamente tienes juventud. Y luego ya cuando pasan los años, pues eso es verdad, juventud divino tesoro. Pero claro, divino tesoro, sin tesoro, lo bueno sería ser joven y con tesoro, pero entonces ya pasarías al otro tipo de personas, con facilidades y entonces a lo mejor te quedas por ahí a medio camino. Entonces, yo creo que no, yo creo que está bien. Está bien lo que he pasado. Ya te digo que hay cosas que se podían mejorar un poquito, matizar, pero en general no. Y volver atrás, pues hombre, a los bailes del Provencio, cuando me iba con la bicicleta. Aquello sí que estaba interesante. Me hacía mis 12 kilómetros en bicicleta, en una carretera de tierra, y llegaba allí más colorado que un tomate, pero feliz. Esa época, la época de la bicicleta no estuvo mal. Luego la vuelta era peor, que ya mi padre me estaba esperando. Pero a pesar de eso mereció la pena el Provencio. Y le tengo mucho afecto al Provencio, por eso. Le tengo mucho afecto. Y si no, ya ves, a mi hermano siempre lo estoy recomendando, ¿no? Que se vaya a Provencio, que está cerca. Y por último, ¿qué le dirías a la gente más joven? ¿Hay alguna recomendación o alguna advertencia que le dirías a alguien de 20 años para evitarle ciertas cosas o que no le pasaran ciertas cosas? Posiblemente, tal vez digamos, el tener relaciones amorosas con 20 años, con 18, con 19, con 20, con 22, creo que ese capítulo se debería revisar seriamente porque uno es totalmente inmaduro, y entonces, pues, pero uno se cree que es maduro, porque el tema es que no eres consciente de que estás verde, y ahí pues se pierde mucho tiempo en esas relaciones primeras. Se pierde tiempo en el sentido de que uno pues ya piensa que ya es un hombre, que tal igual, y a lo mejor se podría dedicar un poquito más de tiempo a formarse. No en la profesión, que también, pero también un poco a tener un poco más de cultura, un poco más de tal. Eso es debería ser una época un poquito para formarse más, para tener un poquito más de cultura. Y porque luego se da uno cuenta de que por mucho correr no se llega antes, no se llega antes. Pero claro, el organismo humano, la testosterona te juega malas pasadas, y luego pues muchas veces ya eres un poco rehén de tus propios de tus propias acciones, ¿no? Pero claro, ya no tiene solución la cosa. Yo creo que antes de los 25 años por lo menos uno no debería tener ninguna relación seria con nadie, y aprovechar ese tiempo un poco pues para
para pasártelo bien, pero sin compromisos serios. Y para formarte un poquito, para tener un poquito más de conocimiento de las cosas. Pero por lo demás, pues más o menos todos venimos a parar al mismo sitio. O sea que, precisamente por eso los padres le dicen a los hijos que no corran tanto, que vayan más despacio, porque ya lo hicieron ellos y luego dicen, no, aquello había que hacerlo porque te lo pedía tal, pero visto ya con unos años de perspectiva, pues no. Eso es un error. Es un error que lo cometemos todos, porque es así, pero creo que esa fase es un poco beneficiosa, poco beneficiosa, cuando podía ser una fase muy interesante. Tener juventud, tener ya libertad, si tienes algún trabajito, tienes tu dinerito, y podías tener pues otra forma de ver las cosas, pero claro, pues al contado nos buscamos pareja y ya la hemos liado. Eso no quiere decir que te vaya a ir mal, pero que te podía ir mejor. Te podía ir mejor si ese paso se pospusiese hasta entre los 25 y los 30 años tranquilamente. Buscarte, si quieres una pareja, te la buscas tranquilamente. Y esos años anteriores estar un poquito libre, aunque en el sentido de que son, pues, porque no tenga ningún compromiso serio. Y dediques un poquito más de tiempo a tu formación. Estés más formado, más culto. Por lo demás, pues ese sería el consejo que daría. Y luego, eso sí, drogas, tabaco, drogas, etcétera, etcétera. Eso, huir de eso, del tabaco, del alcohol, no quiere decir que te tomes una cerveza un día, pero no procurar no caer en adicciones realmente nefastas, que no perjudican ni cuando eres joven ni cuando eres mayor. Que no benefician. Que no benefician. Que no benefician en nada. Todo lo contrario. Te pueden perjudicar y mucho. Ese tipo de cosas, el alternar con cosas ya fuera de lo que es una cervecilla o de lo que es un vinillo y tal, fuera de eso ya no es conveniente. No es conveniente ni con 25, ni con 50, ni con 75, de lo mismo. Pero en la juventud menos, porque es cuando más propenso eres a caer en la adicción. Claro, porque eres menos consciente de lo que estás haciendo. Así que eso es lo que hay, joven. Muchas gracias, joven. Nada, ha sido un placer. Ha sido un placer. A ver qué suena ahí. Mami.